Dedicamos hoy nuestro espacio a Moldavia y tenemos el placer de contar con Sergiu Pavlichenko, doctor en Filología y catedrático jubilado, aunque muy activo, como profesor de literatura en el Departamento de Literatura Universal y Comparada de la Facultad de Letras de la Universidad Estatal de Moldavia. Sergiu Pavlichenko realizó una tesis doctoral sobre Juan Valera y la novela española del siglo XIX, así como una segunda tesis sobre la recepción de la literatura española en el espacio cultural rumano. Es autor de diversos libros, estudios y artículos sobre la literatura en español y fue presidente de la desaparecida Alianza de Hispanistas de Moldavia. Estimado doctor Pavlichenko, ¿cómo se despertó el interés por el español en usted? ¿Cómo empezó? ¿Qué le llevó a dedicarse a la literatura española? Bueno, se lo diré así sinceramente. Yo pensaba continuar con el estudio del alemán, porque en la escuela secundaria, bueno, aprendí el alemán. Era lengua extranjera en mi escuela el alemán. Y entonces yo pensaba que tú puedes solamente continuar el idioma que estudiaste en la escuela. Y después llegó a mí una novedad de que en el español, que se había abierto recientemente en Chisinau, pueden acudir gente con cualquier lengua aprendida en la escuela. Entonces yo he dejado el alemán y he venido a la Universidad de Chisinau y me he inscrito en la lengua y literatura española de la Facultad de Lenguas Extranjeras. 3 años estuve en la Universidad de Chisinau. Después del tercer año, como a un estudiante sobresaliente y bueno y todo, me han transferido. Era una tradición entonces en las ex repúblicas soviéticas de enviar al centro, a la Universidad Central, la mejor universidad de la Unión Soviética, que era la Universidad Lomonosov de Moscú, a continuar los estudios a algunos alumnos de las repúblicas para continuar allí los estudios. Y de esta forma yo me he visto transferido en la Universidad de Moscú y he seguido allí repitiendo el tercer año, 3 años más de filología romano-germánica, de lengua y literatura española. Con buenos profesores he empezado a aprender el español y en Chisinau y en Moscú. Y gracias a ellos aprendí la lengua, me he enamorado de la literatura española. Me dijeron que no tenía que ser profesor de lengua porque de lengua española hay muchos, pero de literatura casi no hay. Así que métete en la literatura y yo he seguido este consejo y empecé, bueno, más a profundizar, así, a hablar, leer, estudiar. Y bueno, pues mi trabajo de licenciatura fue sobre Clarín y su novela La Regenta. Y después de haber terminado los estudios en la Universidad de Moscú, volví a Moldavia. Empecé a trabajar en la Facultad de Lenguas Extranjeras y después en la de las Letras como profesor de literatura universal. Todavía no me daban cursos de literatura española porque era muy joven y no sé, posiblemente que los superiores consideraban que yo no era tan preparado para este curso, pero después empecé a dar cursos también de literatura española y he seguido todo esto 50 y pico años. O sea, el año pasado celebramos en Chisinau 50 años de trabajo en la Universidad de Chisinau, que es un logro mío, sí. Trabajar en un lugar toda la vida, sí. Dedicarse a eso. Y me encanta también que ustedes me han invitado aquí como huésped, como hispanista, porque yo siempre consideraba que, aunque soy un hispanista para nuestro país, que es tan pequeño, un hispanista, bueno, pero muy modesto, mi humilde persona, bueno, no se puede comparar con hispanistas de otros países que tuvieron posiblemente otra posibilidad. Es que yo he nacido en una familia muy numerosa. Muy temprano se había muerto mi padre, quedamos con la madre. Yo era el mayor en la familia. Entonces, toda la esperanza de la familia era yo, para estudiar, para después trabajar, para ayudar a los hermanos, a las hermanas. Y una buena parte de mi vida, bueno, la consagré a la familia, a ayudar a mis hermanos, a mis hermanas.
y por eso posiblemente que no he podido más dedicarme a la literatura, más trabajar, pero lo que he hecho en mi vida considero que es, bueno, como es de un hijo de campesino que vino del campo a la ciudad y que se ha metido en esta cosa que es filología hispánica e hispanismo, considero que es una hazaña. Ha hecho mucho. Mí. Y no solo ha estudiado en Moscú y Chisinau, como estaba ahora comentando, ha tenido también la experiencia de seguir formándose en un país hispanohablante, si no recuerdo mal, estuvo en Cuba. Sí. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo era antes? 2 años trabajé en Cuba como traductor o intérprete, yo no sé, porque era asistir como traductor a un grupo de especialistas soviéticos que estaban dando consultas técnicas a los cubanos. Yo no sé, para nosotros entonces salir de la Unión Soviética era una cosa muy rara. Y cuando me dijeron que vas a ir a Cuba a trabajar, claro que fue una alegría grandísima. Me fui con mi mujer porque recientemente nos habíamos casado, ahí nació mi hija en La Habana y lleva un nombre también español, Beatriz. Y así que en mi casa mi mujer se ha graduado de francés, es licenciada de francés, pero en mi casa ha triunfado el culto de España y ella aprendió el castellano allí en Cuba y volvimos con la niña y en general en mi casa era un pequeño centro de hispanística de España y muchos españoles que venían en los años después de declararse la independencia y de la guerra en Transnistria, todos los que venían corresponsales jóvenes siempre preguntaban o alguien de Rumanía les decía, si vas a Chisinau, busca a Pavlichenko porque él te va a ayudar, te va a decir, aconsejar y todo eso. Así que a mí España, como se dice, me ha dado de comer. Es decir, pero España la conoció mucho después, ¿no? Cuando pudieron ya salir. Pero no había estado en España mucho tiempo. Aún yo pensaba que en la Unión Soviética se puede trabajar y hablar de literatura de un país sin estar nunca en este país. Eso como si fuera una regla. Y después ya en el año 97, pues llegó desde un ministerio nuestro, no sé por qué este anuncio llegó a un ministerio de Economía, becas para los hispanistas del extranjero, del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Y entonces yo he preparado el proyecto y todo eso y pedí eso, he solicitado esta beca, lo máximo que era posible, 3 meses, y he estado en el otoño de 1997, aquí 3 meses en Madrid, y todo lo que... Y he salido una vez a Burgos, otra vez a Granada, y además todo el tiempo en la Biblioteca Nacional, porque ahí he trabajado en la segunda tesis de recepción de la literatura española en el espacio cultural rumano. Usted se formó con hispanistas soviéticos, como estaba comentando. ¿Cree que ha cambiado mucho las clases que imparte ahora, el hispanismo que se da ahora en Moldavia, con el hispanismo de la Moldavia soviética? Bueno, yo como he trabajado y allá y acá, es decir, que parte de mi trabajo fue en la Unión Soviética y parte ya en la Moldavia independiente. Así que de mí dependía cómo dar las clases. Claro que en las condiciones de la Unión Soviética, las clases de literatura, no solamente española, de toda la literatura, cualquiera que sea, era un poco socializado, un poco politizado, teníamos que destacar más los aspectos sociales, políticos, un enfoque marxista-leninista de la literatura, análisis marxista de una novela. Por ejemplo, yo con La Regenta tenía que meterme solamente en la parte social de La Regenta, eso, crítica de la iglesia, crítica del clero, no sé qué más de la aristocracia, de la burguesía, y menos meterse en cosas de estilo de Clarín, de ironía y humor, posiblemente de análisis psicoanalítico y todo eso. Eso, bueno, entonces no se saludaba. Y entonces, bueno, yo salí de la escuela soviética así un poco con mucho conocimiento sociológico. Y después tuve que un poco cambiar el rumbo y
aprender a enseñar literatura ya de otra forma, prestando atención no solamente al contenido social, sino que también a la forma, a la lengua. Bueno, porque mucho depende no solamente del tema, sino que de qué forma este tema está, bueno, expresado en palabras. Y en palabras yo decía que para mí aprender el español, aunque hoy los jóvenes aprenden el español pragmáticamente, es decir, español especializado, jurídico, político, sociológico, de medicina, de no sé qué. Pero para mí, aprender el castellano es aprenderlo de la literatura, de las obras de los escritores clásicos, porque ahí es la lengua. Y yo así he pensado que los escritores son los creadores de la lengua, y por eso tenemos que, y en mi universidad, presto mucha atención a los alumnos que lean libros y allí aprender palabras, construcciones, giros, locuciones, etc. De hecho, su primera tesis la dedicó usted a uno de sus autores, a Juan Valera, y a la novela española del siglo XIX. ¿Qué destacaría de este autor y de esa literatura del siglo XIX? Eso es que con Juan Valera fue una historia muy interesante. Yo pensaba dedicar mi tesis a la condesa Emilia Pardo Bazán. No sé por qué, y estuve 2 años en Cuba trabajando ahí de traductor, pero los domingos siempre iba a la biblioteca José Martí y estaba ahí leyendo, porque en Moldavia no teníamos en español todos los libros de Emilia Pardo Bazán. Entonces allí yo leí todas las novelas suyas, algunos cuentos, alguna crítica literaria, el famoso libro para nosotros, La novela y la revolución en Rusia, que era un libro que lo tenían en la Unión Soviética solamente 2 personas. Mi profesor de literatura en la Universidad Lomonosov y el otro era del académico Alexeyev en Leningrado. Y entonces, este libro yo lo leí en la Biblioteca Nacional de Cuba. Allí, bueno, había el libro, lo leí, me preparaba para este doctorado. Me han aceptado en el doctorado con el tema de las novelas de doña Emilia Pardo Bazán, y después de medio año me dicen: no puede seguir usted con este tema en el doctorado porque ya en Leningrado hay una persona que trabaja en Emilia Pardo Bazán. Y sería un lujo para esta señora 2 tesis de doctorado en la Unión Soviética, mientras que otros escritores no se han merecido ninguna. Y entonces yo no sabía qué hacer, no huir de este periodo, de este siglo. Digo, pues, bueno, al lado está Juan Valera, otro autor, y entonces empecé a trabajar con las novelas de Juan Valera. Ya el entorno del siglo XIX era más o menos conocido, y yo he intentado en este doctorado mío, bueno, pues, analizar, demostrar que la novela de Juan Valera era otra, diferente de todos los demás escritores del siglo XIX. Era una novela realista, pero un realismo diferente de todos los demás, de Galdós, de Pardo Bazán, del naturalismo, que no lo aceptaba. Y bueno, había leído mucho sobre Juan Valera, que decía novela idealista, el idealismo. Para mí, para nosotros los soviéticos, idealismo significaba algo malo. Materialismo significaba algo bueno, positivo. Entonces, ¿cómo que este escritor es idealista? La novela es idealista, y yo tenía que demostrar que es realista. Y entonces me metí en eso, en demostrar que este era otro tipo de realismo y otro tipo de novela, que estaba anticipando el realismo y la novela de la generación del 98, y por eso ocupaba un lugar así separado, aparte en el siglo XIX, así como decía Montesinos en una monografía suya, que Juan Valera, o la ficción libre, historia de una anomalía literaria. Esta anomalía, pues yo demostré que esta anomalía no era anomalía, sí, desde el punto de vista que se diferenciaba, pero no era una locura, era simplemente otro tipo. A mí me pareció, y todavía considero, que Juan Valera, más que otros escritores, posiblemente Clarín un poco más, había anticipado muchas cosas de la siguiente generación del 98. Y en cuanto al otro tipo de realismo y a otro tipo de novela, autonomía del personaje y muchas otras cosas que,
Bueno, escribí en ruso la tesis, la redacté en lengua rusa, no siempre tenía, bueno, flexibilidad y tenía la señora profesora mía de allí, de Moscú, Svetlana Ilyinchna Piskunova, me había, bueno, corregido muchas cosas ahí que venían en ruso escritas, no tan bien. Pero estos fueron los tiempos, así que nosotros tenemos dos partes en nuestro hispanismo, un hispanismo, una etapa soviética y la otra ya típicamente moldava, y más relacionada ya no tanto con el hispanismo ruso actual, cuanto con el hispanismo rumano. Así que tuvimos que recuperar también lo que nosotros no sabíamos de la historia del hispanismo en los países rumanos y, bueno, teniendo la experiencia del hispanismo ruso. Así sí, que... no tuvo bastante con una tesis doctoral, se doctoró de nuevo con otra sí, tesis, esta vez también muy interesante porque estudió sobre la recepción de la literatura española sí, en el espacio cultural rumano, ¿no? sí, ¿Se conoce la literatura? Este título me ha sido dictado por lo que en la Unión Soviética nosotros sabíamos mucho. ¿Quién ha traducido al ruso la novela tal, escritor tal? ¿Cuándo la primera vez se ha escrito sobre no sé qué escritor español en ruso? ¿Cuándo apareció la primera traducción? ¿Cuándo apareció una primera monografía o estudio sobre tal o tal escritor? Y nosotros como moldavos no sabíamos, y de los nuestros, de la tradición moldava, rumana, ¿por qué nosotros no sabemos nada? De la recepción nuestra, nacional, y no de la rusa soviética, porque antes, cuando vivíamos en un país que era la Unión Soviética, claro que receptábamos mediante el ruso todo. Leíamos literatura española en ruso, en traducciones rusas, monografías, estudios también escritos en rusos. Ahora teníamos que aprender o saber todo lo que hubo en rumano. Y entonces empecé de nuevo a estudiar. Cuando por primera vez, por ejemplo, se ha escrito en rumano un artículo sobre Lope de Vega o el primer artículo sobre Cervantes, cuando se hizo la primera traducción en nuestra lengua. Y entonces, poco a poco, empecé a trabajar en este sentido y cuando vine a Madrid con esta beca, vine para terminar ya este doctorado, documentándome un poco allí y de esta forma ya he presentado cómo se ha receptado la literatura española a través de los siglos, desde el siglo XVIII, cuando apareció Antonio de Guevara, el reloj de los príncipes. Bueno, se tradujo al moldavo a principios del siglo XVIII, pero se tradujo del latín y de un volumen de Polonia. Y no del español, pero es el primer libro de un autor español que se ha traducido al moldavo, al rumano. Y después siguieron otros, Lazarillo de Tormes, Celestina, después nos acercamos más ya al siglo XIX, ya aparecieron los primeros conocedores de lengua española, viajeros rumanos a los países, a España. Es que nuestra Moldavia fue parte del imperio zarista ruso, después parte de Rumanía, después parte República de la Unión Soviética, ahora somos Estado independiente. Y claro que uno cuando está siguiendo todo este camino de una literatura, bueno, tiene que tener en cuenta todo, y eso. No nos interesa la parte política, aunque también el aspecto político es muy interesante, porque se traduce ¿qué? En la Unión Soviética se seguía un principio de traducir autores progresistas, autores revolucionarios, algunos autores que estaban considerados no tan progresistas, no tan revolucionarios, se quedaban en sombra. Y entonces ahora teníamos que recuperar, llenar los huecos que los teníamos desde los tiempos soviéticos. Así que nos tocó así una suerte, pero muy interesante, porque todo eso teníamos que saberlo y transmitirlos a los estudiantes. Y en la actualidad, ¿usted cuáles diría que son los autores y las autoras que escriben en español, que se conocen en Moldavia, se traducen, bueno, se leen? Aquí hay dos caras de la misma cosa. Es una cosa que se sabe de literatura española en el medio académico por nuestros estudiantes que estudian español, y otra cosa es el lector moldavo en general,
¿qué sabe? El lector moldavo sabe solamente de las traducciones que se han dado en Moldavia. Nosotros en el periodo soviético traducíamos del castellano al moldavo. Se tradujo, por ejemplo, Pepita Jiménez, se tradujo Las ratas de Miguel Delibes, se tradujeron de la novela latinoamericana Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. Es decir, que eran unos cuantos traductores que traducían del castellano al moldavo. En Rumanía, al lado, había una escuela muy buena de traductores y una red muy amplia de traducciones, y esas traducciones también eran nuestras, nos servían porque era el mismo idioma, aunque nosotros escribíamos con letra cirílica y el alfabeto latino de la literatura, de la lengua rumana no nos impedía leer. Otra cosa es que estaba prohibida la literatura en rumano en Moldavia, entonces nosotros buscábamos posibilidades de comprar libros rumanos en bibliotecas rusas, en ciudades muy lejanas de la Rusia, donde podías comprar un libro en rumano, porque en Moldavia tú no lo podrías comprar. Y de esta forma, bueno, pues hay autores que son conocidos a todo el público mediante las traducciones, posiblemente mediante algunos estudios, mediante muchas conferencias que nosotros damos en las bibliotecas de la ciudad para el público largo sobre escritores españoles. Yo he trabajado mucho en este aspecto, siempre cuando se dice, viene Pavlichenko a dar una conferencia de tal y tal y tal. La gente acude porque yo, bueno, además de todo eso, siempre estoy hermoseando toda conferencia con poesía, con canción, con chistes, y entonces la gente viene. Y hay una atracción así natural por la literatura española. Desgraciadamente, no tenemos muchos chicos jóvenes que quieran continuar. Por ejemplo, yo, dejar, bueno, a alguien en buenas manos, seguir adelante con la literatura española. Pero espero que Faltan aparezca. discípulos. Sí, discípulos. ¿Cómo está la universidad? Porque comentaban que en realidad está subiendo el número de estudiantes. Sí, el número de estudiantes está subiendo, pero los estudiantes hoy son muy pragmáticos. Estudian el español para poder meterse en un trabajo de traductor, de intérprete, no de literata, no de investigador, no de gente que está en las bibliotecas y pierde la vista leyendo libros y escribiendo y todo eso. Sí, esto es una vocación, no para todos. Y entonces, bueno, ahora tengo una chica, una estudiante de tercer año muy buena, y vamos a ver si va a continuar a hacer un doctorado sobre la literatura española, y vamos a ver, porque me gustaría dejar un legado en buenas manos, como se dice, este asunto. Sí. Profesor Pavlichenko, una última pregunta. Usted está jubilado, pero está muy activo. Sigue dando clases de literatura, es un gran músico, sé que canta muy bien. Sí, aficionado. Aficionado. Eso es. Las campanas de Roma ya repicaron. Las campanas de Roma ya repicaron, porque los peregrinos, mamita, ya se casaron, niña bonita, ya se casaron, niña. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿En qué está trabajando? ¿Qué le gustaría hacer todavía? ¿Qué hacer? Ahora yo he publicado muchos artículos dispersados en la prensa, en muchas partes, y ahora estoy recogiendo. El año pasado he sacado un librito, Varia Hispánica, todas mis conferencias, textos que se han conservado, algunos los he perdido, yo no sé, porque yo a veces me voy a hablar sin tener escrito nada, y entonces hablo y esto no se conserva, no lo tengo escrito y muchos se perdieron, pero de los que se conservaron, y he sacado un libro, que son conferencias que yo he pronunciado durante las jornadas Cervantes, que nosotros muchos años seguidos en Moldova organizábamos en el mes de abril. Eran así, las jornadas Cervantes en Moldova.
Y entonces, cuando eran muchas más escuelas de español en la República, salíamos cada año a una escuela fuera de Chisinau, para alegrar a estos niños que estudian el castellano allí, con un programa artístico, con una conferencia, y siempre yo estaba organizando conferencias de estudiantes. Por ejemplo, una famosa conferencia fue sobre Don Quijote, comunicaciones, es decir, ponencia de los estudiantes de varias facultades. Vinieron, acudieron a esta conferencia, uno con problemas de historia en Don Quijote, el otro la flora en Don Quijote, la fauna de Don Quijote, la gastronomía de Don Quijote, el mundo antiguo de Don Quijote, el medioevo en Don Quijote. Es decir, que vinieron estudiantes de varias especialidades que cada uno encontró en esta novela algo que era muy así suyo, de su profesión. Lo único que no vino nadie de la medicina, para dar también una conferencia sobre los dolores, sobre las medicinas, sobre no sé qué en esta novela. Así que, por ejemplo, el Quijote tú puedes leerlo desde cualquier punto de vista, puedes encontrar ahí así cosas. Y desde el punto de vista de la lengua y de los refranes y muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, he hecho una conferencia de literatura y gastronomía, y he hablado del menú de Don Quijote, que comía Don Quijote, como se dice en la novela, ¿no? Sí. Olla y qué más ahí, salpicón y proche. Es decir que, y organizamos, después de esta conferencia, bueno, un aperitivo que era el menú de Don Quijote, con manjar blanco, con cosas que estaban ahí escritas, bueno, lentejas y toda cosa. Bueno, yo no sabía, tenía que documentarme, leer, hoy se come o no se come, ¿cómo se dice esto? Dolores y quebrantos. A ver, ¿qué es esto? Dolores y quebrantos. Yo estoy explicando a los estudiantes de dónde viene esta denominación, dolores y quebrantos. ¿Qué significa quebrantar? Y quebranto, ¿qué significa dolor? Y cómo viene eso que es una comida. Y entonces, bueno, fue muy así, tuvo una gran resonancia esta cosa. A mí me gustan a veces no tanto cosas profundas, porque yo no soy una persona profunda desde el punto de vista de estar y ofrecer algo, yo no sé, extraordinario de literatura española. Pero extraordinario desde otro punto de vista, así un poco más alegre, más con chiste, y desde este punto de vista, esto también contribuye mucho a la divulgación, a difundir el interés por el español, por la cultura, por la lengua, por España, así que en esto yo he visto una misión mía toda la vida, y sigo todavía, porque me has preguntado y qué planes tengo, y yo me he jubilado, pero sigo trabajando, y ahora, después de haberme operado, y espero volver al trabajo, y ahora me piden en el departamento, y escriba usted un libro, una breve historia de la literatura española, para los estudiantes en rumano, para que quede algo, porque si no, si usted se va, ¿quién va a dar clase de literatura y de dónde, de qué libro, de qué manual? Porque nosotros no tenemos así una tradición de manuales de literatura. Hay tanto escrito sin mí, de otros investigadores y autores muy famosos, que nosotros tenemos de dónde coger, leer y todo eso. Mi punto de vista no interesaría a nadie. Así que desde este punto de vista digo. Estimado doctor Pavlichenko, muchísimas gracias. En nombre del Instituto Cervantes le agradecemos toda esta trayectoria, esta pasión, este conocimiento y todo lo que ha transmitido a todas estas generaciones de alumnos. Gracias a ustedes. Muchas también. gracias. Que lo pasen bien.